Bienvenidos a este espacio de Un Tiempo con Dios, un espacio para la reflexión y el estudio de la palabra del Señor. Les saluda Weimar Jiménez, su capellán, y en esta noche quiero invitarles a que estemos compartiendo la palabra del Señor en el Salmo 119, los versículos del 4 al versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por este tiempo y esta noche que nos regalas para poder meditar en tu palabra. Te ruego que tu gracia y en tu favor tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de esta porción de tu palabra. Que nuestras vidas sean impactadas por lo que tú quieres enseñarnos y de esta forma queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendice a esta comunidad educativa que día tras día quiere aprender más de tu palabra, Señor. Guárdanos y guíanos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles acerca de la bendición deseada. Imagínate que tuvieras una lámpara maravillosa como la de Aladino y pudieras pedir solo un deseo. ¿Qué pedirías? No creo que la petición sería cumplir la voluntad de Dios u obedecer su ley perfectamente, sus mandamientos. En la escritura no encontramos nada parecido. Sin embargo, el rey Salomón, cuando asumió el reino, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Esa historia la encontramos en Primera de Reyes capítulo 3, el versículo 5. Salomón pidió una sola cosa: pidió sabiduría. Ahora, tampoco creo que esa hubiera sido nuestra petición a Dios si hubiéramos tenido la oportunidad. Y aunque esta porción del Salmo 119 no apunta a un deseo, yo creo que sí nos da un poderoso insumo para la oración sincera y honesta que deberíamos hacer. Y por eso el Salmo nos indica lo siguiente: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. En esto el salmista conectó su obediencia con las bendiciones del que es obediente. Él muestra que la razón por la cual Dios encargó que sean muy guardados sus mandamientos no es solamente porque esto le honra, sino también debido a que es el camino hacia la bendición. Con las palabras tú encargaste, vemos que el salmista comienza a dirigirse a Dios en oración y que va a ser la postura que él va a mantener en la mayor parte de este salmo. Esto muestra que él no solamente era un estudiante de la palabra del Señor, sino que también era un hombre de oración. Y debido a que esto era algo difícil de conocer, él pide que la palabra del Señor sea guardada en su vida, porque no es fácil ponerla en práctica. Por lo tanto, él mezcló sus oraciones hacia Dios para que pudiera tener de él la ayuda y para así poder dirigir y alentar a otros para que pudieran hacer lo mismo. El salmista reconoce que el mandato del Señor para él es que sus mandamientos sean colocados alrededor de una cerca, o más bien uno cerca, uno guarda aquellas cosas que son importantes en nuestras vidas para protegerlo, para delimitar. Es por eso que otra traducción para esta palabra cerca es cuidar. Si no fuera suficiente agregar que deben ser muy guardados, lo que está implicando que esto debe ser con todas las fuerzas de su corazón. Sus mandamientos deben ser muy guardados, muy cercados, muy protegidos. Y que sean muy guardados tus mandamientos está implicando lo siguiente: Dios no nos ha ordenado el ser que seamos diligentes a sus mandatos, sino a guardarlos, a cuidarlos, a protegerlos, a tenerlos lo más cerca de nosotros, como lo más valioso. Por eso no solamente pide que estos mandamientos sean muy guardados, sino dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Esto no es solamente un buen deseo, es una oración por la habilidad para obedecer la palabra de Dios. Y recibimos los estatutos de Dios entendiendo algo muy importante: nuestra falta de habilidad en guardar esos mandamientos, aparte de su obra en nosotros. Si no fuera por su gracia, para nosotros sería imposible poder cumplir sus mandamientos. Así que aquí vemos al salmista tomando esto muy personal. Esto no está tratándose de una forma teológica sobre lo que significa la palabra de Dios, sino es una interacción con el Dios viviente en cuanto a su principal manera de demostrarse hacia nosotros. Y es por medio de la escritura.
Alguien lo dijo de esta manera: podría ser considerado como la revisión de uno quien fue profundamente enseñado en las cosas de Dios, con mucha práctica en la vida y el caminar de la fe. Contiene la anatomía de religión experimental, los rasgos interiores de la familia de Dios. Y no vamos a avanzar mucho en este salmo antes de que descubramos que, al igual que él, nosotros estamos en la misma condición. Si queremos ser realmente bendecidos y felices como estuvimos viendo la semana pasada, debemos empezar a entender la importancia de guardar sus mandamientos. Si ese en realidad es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Él entiende esto, él quiere ser esto, debe ser bendecido, quiere ser bendecido por Dios, pero sabe que aún no lo es. Y entiende algo: sin Dios no puede hacer nada. Su alma es inestable, es débil y continuará siéndolo sin que el Señor estuviera a su lado. O sea, sin la ayuda del Señor no podría hacer esto. Por eso el salmista sigue diciendo en el versículo 6: entonces no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El salmista siente vergüenza, pero siente vergüenza por no llegar al estándar de la palabra de Dios, de lo que el Señor le ha establecido en sus vidas. El Señor le ha dicho: estos son mis mandamientos, pero cuando el salmista se evalúa, se da cuenta que no los ha cumplido. Por eso él ora por el poder para vivir una vida sin esa vergüenza que le causa el incumplir los mandamientos. Esa vergüenza es fruto del pecado. La confianza es el efecto de la justicia. Pero esta vergüenza que él siente es producto de verse en su condición pecaminosa. Nosotros podemos sentir vergüenza porque nuestra conciencia nos acusa, o podemos sentir vergüenza porque nos sabemos perdonados pero sin merecerlo. En esa primera vergüenza es resultado del pecado, pero la otra es el acto de la gracia. David siente esa vergüenza de saber que no está cumpliendo con los estándares de Dios. Y a pesar de eso, Dios le ama. Por eso él pide que pueda atender, que pueda examinar, mirar intencionalmente, que pueda considerar como algo supremamente valiosa la palabra de Dios. Nosotros debemos reconocer como el apóstol que no podemos cumplir la ley de Dios. A la verdad, ninguno puede cumplir la ley de Dios perfectamente, y por eso es que necesitamos que Jesús sea nuestro sustituto. Él vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podría vivir y toma nuestro lugar en la cruz, llevando el castigo del incumplimiento de la ley del Señor. Eso es lo que hace Cristo. Nuestros propósitos deben ser entonces dirigirnos hacia los mandamientos de Dios. Y esa no debe ser una obediencia parcial. No debemos buscar practicar cualquier pecado conocido o descuidarnos. Debemos andar conscientes de la realidad en la que estamos nosotros, que necesitamos la gracia y la sabiduría del Señor. Así que hay algo aquí en esta oración que Él está haciendo, y es que Él está siendo sincero, y esa sinceridad es una verdadera marca del creyente. Él sabe que no puede cumplir la ley del Señor, pero Él dice: yo no quiero sentirme avergonzado y por eso quiero atender a tus mandamientos, quiero obedecerlos. Nosotros somos totalmente incapaces de una perfecta obediencia aún al más pequeño de los mandamientos. Pero nuestro deseo y nuestro propósito tiene que venir con respecto a querer obedecerlos, solo por agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso el resultado de esto está en el versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. El salmista no solamente pensó que era importante alabar a Dios, sino hacerlo con rectitud de corazón. ¿Por qué lo puede hacer con rectitud de corazón? Porque sus mandamientos están en su corazón. Él no quería ofrecer a Dios una imagen de alabanza, un momento de alabanza, cuando el resto de su vida no estaba recta. El Señor no quiere ese tipo de hipocresía. El Señor no quiere que nosotros estemos cantando y levantando nuestras manos cuando sabe que no estamos cumpliendo perfectamente sus mandamientos, cuando además somos hipócritas. Así que podemos tener la seguridad de que aquel que ora en esa santidad un día alabará por la felicidad que recibe al obedecer los mandamientos del Señor. Esa vergüenza entonces desaparecerá y el silencio se romperá, y ese hombre que estuvo una vez en silencio ahora podrá alabarle, como dice la palabra del Señor.
El salmista dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Esta es una promesa. Él establece esta promesa ahora. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, ha pedido. Pero ahora Él reconoce tus estatutos guardaré. Ahora hace esta promesa y eso lo hace entendiendo que debe mantener esos estatutos, esa palabra escrita, la ley del Señor completa. Nunca olvidemos que solamente Jesús puede decir esas palabras. Ninguno de nosotros puede decirlas completamente. Las decimos con la sinceridad de nuestro corazón, pero solo uno puede decirlas perfectamente porque Él sí guardó todos y cada uno de los mandamientos del Señor. Esas expresiones hacia el amor de Dios, hacia la ley del Señor, las pudo tener nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros de este lado de la eternidad podrá decirlas. Pero hay una sinceridad que nos llevará a buscar al Señor y a obedecer sus palabras, sus estatutos, guardarlos. Por eso hay una preocupación en la vida del salmista. Él sabe que no ha podido cumplir perfectamente sus estatutos y que eso lo aleja del Señor. Así que con temor, Él hace esta oración, no me dejes enteramente. No sé si alguna vez te has sentido desamparado, solo, abandonado. No es un sentimiento que quieras experimentar. Tenemos la sensación aquí de que hay una nota de desesperación por parte del salmista. Él conoce y ama la palabra de Dios y está bien consciente de su propia incapacidad, de que está apartado de la obra de Dios en su vida para poder vivir la palabra de Dios. Y si Dios lo dejara, estaría totalmente perdido. No tendría esperanza. Así que abandonado como pudiera estar, aunque no completamente, tiene que reconocer, y lo mismo debemos hacer nosotros, es que si Él nos dejara, debemos rogar por su regreso, porque separados de Él, nada podemos hacer. Separado del Señor no puedes cumplir su palabra. Separado del Señor no puedes obedecer sus mandamientos, lo necesitas. Así que si te sientes separado del Señor, clama a Él por su regreso a tu vida, a través de su Espíritu Santo. Pregúntate, ¿me siento desamparado si no tengo la palabra de Dios? ¿Cómo te sientes? Es la invitación en esta noche que busquemos a través de la palabra del Señor el estar cerca a Él y el deseo y el anhelo ferviente en nuestro corazón de ser sinceros delante del Señor. No me dejes enteramente es el deseo de un corazón de una persona que quiere estar cerca a Dios. El hecho de que un hombre como David quiera obedecer la voluntad de Dios, así como está revelado, viene de una relación personal con el Señor. Si no tenemos esa relación personal con el Señor, no podremos tener ese anhelo y ese deseo. Así que desde principio a fin, el salmista cantó como alguien que tiene conocimiento personal de Dios y trató directamente con Él. Así que, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú en tu relación con el Señor? ¿Puedes cantar porque le conoces? ¿Anhelas estar cerca de Él? Quiero finalizar con estas palabras. Nuestro deseo y nuestra oración, por tanto, tiene que ser que Dios nos enseñe todo lo que nos haga falta acerca del conocimiento de su palabra. Es Él quien lo tiene y puede hacer que nosotros tengamos ese conocimiento. Además están en sus promesas, son las promesas para los herederos del nuevo pacto en Cristo Jesús. Jeremías capítulo 31-33 dice, daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones. ¿Anhelas que tus caminos sean ordenados por el Señor? ¿Quieres guardar sus mandamientos? ¿Quieres no sentirte avergonzado por el Señor en ese sentido? ¿Quieres alabarle con la rectitud de tu corazón porque has aprendido sus justos juicios? ¿Quieres guardar sus estatutos? Pídele al Señor que no te deje enteramente y reconoce que la bendición de estar cerca a Él es que Él dará su misericordia y su gracia sobre tu vida. Les quiero invitar nuevamente a que nos sigan acompañando a nuestros espacios de un tiempo con Dios los días miércoles y Dios les bendiga grandemente.